¿Qué es la gestión de riesgo del agua? ¿Cómo prepararnos ante el fenómeno del Niño costero? ¿Qué es un sistema de alerta temprana y cómo nos beneficia? Hoy conversaremos con Omar Varillas, ingeniero agrícola y experto en gestión de recursos hídricos, sobre la gestión de riesgo del agua y la prevención hacia los fenómenos naturales que se acercan a nuestro país. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 14 de Moreland Talks, el podcast de Moreland Studios. La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Moreland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores. Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, estimó este lunes 27 que los costos ocasionados por las lluvias relacionadas al ciclón Yaku en todo el país alcanzan los 2.6 mil millones de soles. En esta presentación, la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República precisó que, a la fecha, el ciclón Yaku ha generado una afectación de más de 650 kilómetros de carreteras. Es muchísimo para el costo en este país. Casi 300 canales de riego y 200 o más de 200 puentes que han venido a colapsar o han venido a estar medrados por el ciclón en el país. Hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante, en este caso de la gestión del riesgo de agua. Sabemos que el agua es un elemento que nos da vida, pero tal vez si no lo administramos bien, no lo gestionamos bien desde nuestro hogar principalmente, podría ocasionar algún tema como el que hemos estado viviendo últimamente. Además, vamos a hablar de repente cómo prepararnos ante el fenómeno del Niño. Es por eso que hoy hemos invitado a un gran amigo del programa también, Omar Varillas. Él es ingeniero agrícola, máster en ingeniería de regadíos. Se ha desempeñado como asesor de gestión de recursos hídricos de diferentes organizaciones de cooperación internacional, fue asesor del Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua desde el BETAS para el Ministerio de Agricultura y actualmente, y es así como nos hemos acercado a él, es jefe del proyecto de fortalecimiento de gestión local, también conocido como FOGEL, desde CARE, Perú. Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Moreland Talks Podcast. Gracias a ustedes y un gusto saludarte, Roy, y saludar a todo tu público. Gracias. De hecho, este público está creciendo, nos hemos dado cuenta un poco que está creciendo porque esos temas que tratamos semana a semana, de hecho hasta pueden parecer de repente, Omar, difíciles de entender, ¿no? Porque invitamos usualmente técnicos, como tú en este caso, expertos en tales temas, y de pronto cuando esto lo tratas a un nivel de mesa, cuando lo tratas a un nivel de amigos que están sentados en una escalera conversando acerca de qué es lo que pasa en este país, podría funcionar, podrías pensar que es un poco difícil, pero no es la idea. Es por eso que hoy vamos a tratar de conversar acerca del agua, tratando de pensar de repente en la mamita, en el papito que está ahorita, de repente nos puede escuchar, no sé, de algún dispositivo, pero ¿cómo nos acercamos a ellos en este aspecto? Es por eso que creemos importante que tu presencia aquí nos puede dar una luminaria inicial sobre qué es la gestión de riesgo de agua, para comenzar, porque de repente nos suena muy ajeno el término. Claro, a ver, hablar de la gestión del riesgo del agua es entrar a conocer un poquito lo que es el ciclo del agua primero. El ciclo del agua es algo que hemos aprendido desde el colegio y sabemos que el agua, siempre nos han dicho, es un elemento natural que persiste y perdura en el tiempo. Pero ese elemento natural que persiste y perdura en el tiempo cambia en determinadas localidades por diferentes factores que llamamos nosotros variables climáticas o variables hidrometeorológicas. Es así, por ejemplo, que hay días en los que nosotros podemos tener más agua producto de la lluvia y hay días en los que en el mismo lugar, en otro momento, tenemos poca agua producto, por ejemplo, del estiaje o producto del retiro de las lluvias o también producto de un fenómeno que puede ser una sequía. Entonces, hablar del agua es hablar del ciclo del agua. Y a lo largo del ciclo del agua, estos fenómenos cambian. Cambian en intensidad, cambian en frecuencia. Es decir, se hacen más graves o
se hacen más cortos los periodos en los que estos fenómenos ocurren. ¿Cuáles son estos fenómenos que nosotros conocemos, que han formado parte casi siempre de este ciclo del agua y que a lo largo de los años, pues nuestras comunidades, las poblaciones lo han conocido? Claro, es importante que marquemos, ¿no? Lo que tú dices, o sea, nos está pasando, pero no sabemos exactamente cómo lo sistematizamos, porque vemos de repente que pasa esto o lo otro. Disgrégalo. Exacto. Justamente estos fenómenos, como los que conocemos, por ejemplo, una granizada, una lluvia intensa, una sequía, etcétera, pues forman parte de estos fenómenos que normalmente han ocurrido siempre en el tiempo, porque estamos en una dinámica o formamos parte de una dinámica que de hecho configura mucho de lo que es el ciclo del agua en su componente atmosférico. Y ahí viene el tema. Cuando hablamos de la gestión del riesgo del agua o gestión del riesgo ante desastres, digamos, inherentes a los recursos hídricos, en realidad es gestión de riesgo de desastres, ¿okay? Ante los recursos hídricos o en torno a los recursos hídricos, estamos hablando de dónde ocurren esos desastres. ¿Y dónde es? En el componente terrestre del ciclo del agua, es decir, donde nosotros habitamos. Es en ese componente terrestre donde estos fenómenos impactan. E impactan en mayor o menor medida dependiendo de cuánto o menos somos vulnerables a dichos fenómenos. Entonces, hablar de la gestión del agua, del riesgo inherente al agua, la gestión del riesgo de desastres, es hablar del ciclo del agua y de cómo es que hemos ocupado el territorio y cómo nos hemos preparado frente a estos fenómenos. Fenómenos que son cambiantes cada vez más. ¿Y qué cosa hace, y con eso termino esta parte, que esos fenómenos cambien? Pues obviamente el gran fenómeno global que hace que esto cambie es algo producido por el hombre, el cambio climático. Claro. Algo acelerado por el hombre, ¿no? Que ha alterado todos los patrones y las variables atmosféricas y que, digamos, producto del calentamiento global y que está ocasionando mayores recurrencias de este tipo de fenómenos. Recurrencia en términos de que fenómenos que se presentaban cada 5 o 6 años se presentan ahora cada 2 años, o intensidad, fenómenos que no eran tan graves ahora se agudizan. Y entonces ahora sí es cuando nos damos cuenta que el factor atmosférico del ciclo del agua, pues ya no solamente es un fenómeno natural, sino es un fenómeno alterado por, obviamente, una causa producida por la población, por la civilización humana. Justamente lo que tú dices es importante porque, o sea, estamos enmarcando en primer lugar que es la gestión de riesgos de agua. Hemos conversado ya de GRD, creo que te lo comenté en alguna ocasión. Hemos hablado ya en capítulos pasados acerca del GRD. No lo teníamos tal vez tan mapeado de forma mucho más articulada, mucho más sistematizada. Ahora sí, hemos tenido la suerte de poder trabajar con proyectos de esa envergadura y creemos que es importante que también lo llevemos hacia adelante. Ahora, hemos conversado también en un momento que el GRD es importante al momento de, por ejemplo, elegir otras autoridades. ¿En algún momento las autoridades hablan de GRD o es de repente la que nos da o la que hace el mejor bailecito? A veces nuestras opciones pues van para ese lado, ¿verdad? Ahora, con respecto al tema de la autoridad, con respecto a ese lado de gobernanza, la gestión de riesgo del agua, en este caso, ¿cómo es que más o menos se maniobra? ¿Existe una entidad específica que nos puede dar luces sobre esto o existen otras situaciones que se pueden articular entre ellas? Sí, de hecho, la gestión del riesgo de desastre, vamos a mejor mencionarlo en esos términos, es parte de, o la atención para la gestión del riesgo de desastre es parte de una política nacional. En el país, el ente rector en torno a la gestión del riesgo de desastres recae en la presidencia del Consejo de Ministros, si no me equivoco, en la PCM, y sí, en la de gestión territorial. Pero el Ministerio de Defensa tiene a las dos instituciones adscritas a él que generan todo lo que significa la gestión inmediata frente al riesgo de desastres. Estamos hablando de dos instituciones clave. El CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación y Prevención del Riesgo, y el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Y cada uno tiene una competencia muy particular. El CENEPRED, sobre todo, tiene un enfoque relacionado a lo que es la estimación del fenómeno que podría ocurrir a futuro, la prevención y la reducción del riesgo, es decir, una mirada prospectiva, es un análisis prospectivo de lo que podría ocurrir. Y el INDECI ya
cuando es inminente el peligro y cuando ya este está ocurriendo, es que actúa. Estamos con la fase reactiva. Entonces el INDECI, por ejemplo, organiza todo lo que es la fase de preparación, porque hay un riesgo inminente, hay un peligro se ha desencadenado y que podría generar desastres, ¿ok? La respuesta al desastre está, digamos, declarado y cuando la emergencia, perdón, está ya declarada, ¿ok? La rehabilitación, que es la acción inmediata para salvar vidas, medios de vida de la población, y luego viene una fase bien importante que es la reconstrucción. Pero la reconstrucción ya es pasado todo el peligro y comienza una fase ya de reponerte nuevamente para que continúes tu vida. Esa fase de reconstrucción también está a cargo del CENEPRED. Justo acabamos de ver de que el proyecto de reconstrucción con cambios, que fue impulsado por el Estado durante un tiempo, va a tener un giro, ¿no? Porque se dio finalmente la idea de que no estaba cumpliendo pues con los objetivos, que de repente más bien ha sido direccionado y no lo digo yo, lo vimos de repente en muchos artículos, que fue tal vez una inversión, por no decir otra palabra, innecesaria en muchos aspectos. Entonces ahora se está haciendo una reconstrucción de la reconstrucción con cambios. Pero, sin embargo, en este caso, cuando estamos hablando de la reconstrucción, ojo, aquí es algo que hay que puntualizar. Cuando hablamos del agua, también como una gestión, en este caso de riesgo, no deberíamos esperar a hacer la reconstrucción, deberíamos ver un poco antes, ¿verdad? En dónde estamos situados, en dónde tenemos espacio. Ojo, también pueden decir que, claro, lo digo muy fácil tal vez desde mis facilidades, que no es la idea. Sin embargo, existen también, y tú lo mencionaste cuando hemos hecho hace poco unos spots, de que existe un espacio incluso para poder generar vivienda aledaña a los ríos, cosa que no conocíamos antes. Hay una Sí, ley más o menos ahí que nos creo que mencionaste algo de 50 metros sí, de aproximadamente para retiro poder de la vivir. faja marginal, efectivamente. No puedes Sí, construir cerca, obviamente, al cauce y hay un espacio de retiro por ley, ¿no? ok, Administrado por las municipalidades. claro, y eso nos llevaba a otro tema, ¿no? Que era tal vez mucho más álgido. Oye, ¿cómo es que han podido conseguir esos espacios, ¿no? Legalmente o aparentemente legales para poder vivir? Eso nos lleva también a otra cosa, Omar. Hemos tenido el tema del Yaku, un tema extraordinario en nuestro clima, pero también nos lleva al tema del fenómeno del niño costero. Hemos vivido ya durante varios años este fenómeno y algunos obviamente se sienten más en algunos espacios que en otros, ¿verdad? Y esos espacios son los que debemos revisar. Justo estaba viendo ahorita y para poder contextualizar esto, queríamos comentar, de repente alguien nos escucha, no tiene claro todavía qué es el tema del niño costero, igual le podemos decir que es un fenómeno climático que se origina cuando la temperatura del mar en este caso se calienta y genera intensas lluvias, ¿verdad? ¿Estamos bien Sí, hasta ahí? Perfecto. sí, Generalmente las brecipitaciones provocan desborde de ríos, activación de quebradas, hemos visto el caso de Trujillo, por ejemplo, hace poco, todas las quebradas que había alrededor se han activado y esto genera deslizamientos, afecta patrimonio, pero sobre todo afecta vidas. Ese tema es importante que lo revisemos. Entonces, al comienzo te decía, ¿no? El agua, este elemento tan importante, y te mencionaba, justo también quería decirles, estaba leyendo un libro que se llama Yaku, coincidentemente con el ciclón, porque Yaku significa agua, sobre la valoración que tiene el agua para nuestras vidas, pero también en un uso tal vez no tan adecuado al momento de poder recibirlo como elemento. ¿Qué sabemos a partir de ahí? O sea, quisiera que podamos de repente ampliar un poco ese aspecto de dónde podemos vivir. y en realidad, un tema que debemos tomar en cuenta cuando nosotros enfocamos en la gestión del riesgo de desastres, sobre todo para estos tipos de fenómenos relacionados a fenómenos atmosféricos, es que muy poco podemos hacer para reducir el peligro, el fenómeno. Lo que tenemos que hacer es reducir la vulnerabilidad. ¿Y dónde se ubica la vulnerabilidad? En lo que mencionaba hace un rato, en el componente terrestre del ciclo hidrológico, que es donde ocupamos, donde nosotros vivimos. Muy bien. Y ahí existen, diría, algunos factores que definitivamente han hecho más vulnerables algunas sociedades que otras, que es el caso peruano. Un primer elemento en el caso peruano es que definitivamente a nivel global está declarado que el Perú es una zona vulnerable a diferentes eventos hidrometeorológicos. Y no solamente nos referimos al niño, porque el niño es un fenómeno cíclico que siempre ha ocurrido, Sí. sino a otros fenómenos producto del cambio climático que no necesariamente están asociados al niño. Por ejemplo, lluvias intensas en periodos en los que normalmente no llovía,
o sequías producto del acortamiento del periodo de lluvia. Por ejemplo, en algunas comunidades campesinas, hace algunos años yo trabajaba mucho en la sierra y yo sabía que comenzaba la lluvia en el mes de septiembre, ¿ok? A más tardar en octubre, y se retiraba pues en el mes de abril, a más tardar en mayo. Entonces, en esa temporada, los agricultores siembran y obviamente tienen su periodo de siembra de tal manera que cosechan a finales de abril, comienza la cosecha, incluso hasta finales de mayo se van, confiados en que durante todo ese ciclo la lluvia les va a acompañar. ¿Qué está ocurriendo? Pues ahora inicia la lluvia a finales de diciembre y en el caso de que ocurra un fenómeno como la Niña, se va hasta enero incluso, ¿ok? Y se acorta y a la quincena de marzo se cierra la lluvia. ¿Cómo vas tú a acompañar todo el desarrollo del cultivo? Eso genera pérdidas enormes para las familias, que obviamente pues la familia... Alza de precios también, alza de alza precios, de ¿no? precios, Por supuesto. claro, desabastecimiento a nivel local, etcétera, ¿no? Pero a eso le sigue otro fenómeno, que es que en ese acortamiento del periodo de lluvias, las lluvias son tan extremas que también ocasionan daños. Entonces, estamos siempre jugándonos en los extremos. La vez pasada mencionaba que la gestión del agua también es la gestión de los extremos, la gestión del déficit hídrico, sequías, como la gestión de las lluvias intensas con los consecuentes escenarios que tenemos, ¿no? En ese marco, entonces, sí hay elementos de vulnerabilidad que a nivel del país se han configurado. Un segundo elemento, luego de estos fenómenos, obviamente tiene que ver con la idea de que cómo hemos ocupado el territorio. Y ahí tiene que ver básicamente con cómo hemos nosotros de las tierras en el país, de los terrenos en el país. Es evidente que y sobre todo en la costa, las comunidades, las municipalidades han estado siempre lidiando, y si no lidiando, siendo cómplices de procesos de compra-venta de terrenos y de ocupación de terrenos. Por ejemplo, ahí no hay que ser ciegos, de todo este grupo, ¿no? De lo que nosotros llamamos traficantes de tierras, invasores de tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no habiendo un saneamiento adecuado, no habiendo un estudio adecuado de habitabilidad, aún así se ocupa. Y una vez ocupada, obtienen todos los derechos para obtenerse agua y todo eso. Y las familias, sobre todo más pobres, que ocupan esos territorios, pues no tienen otras opciones que comenzar a ocupar esas tierras, pues compran y todo eso. Entonces es un fenómeno social que hay que ordenar, que hay que de todas maneras atender, porque en los próximos años esas familias son las que van a sufrir buena parte de este fenómeno. Otro elemento, un tercer elemento, y termino con tema, tiene que ver definitivamente con la despensa. Estos fenómenos, y ya lo has mencionado de alguna manera, están afectando fuertemente la provisión de alimentos en el país. Las sequías y las lluvias extremas, ahora lo has mencionado como la pérdida de capital físico, como puentes, carreteras y todo eso, está ocasionando no solamente pérdidas y descapitalización en el campo, sino también fuertes problemas de subida, de alza de precios, producto de la importación necesaria que vamos a tener que cubrir en el país. Entonces, lo que podría parecer una crisis en el ámbito rural se va a generalizar en una crisis a nivel, obviamente, nacional. Y otro tema, y ahora sí, creo que también tiene que ver con cómo es que nosotros vamos identificando alternativas u opciones para poder enfrentar esto. Pero esa parte ya la podemos conversar en un ratito. Yo creo que en este aspecto, de hecho, estás haciendo un detalle bastante explícito de cómo esta gestión se debería dar. Y hay un tema también que se nos está quedando todavía, que es el sistema de alerta temprana, por ejemplo. El sistema de alerta temprana entiendo que debería incidir en espacios específicos con mayor acuosidad, porque tal vez en algunos espacios sí se necesita un sistema de alerta temprana con mayor detalle, que tenga más eficacia también. Y quería que conversemos sobre este tema luego del bloque, porque no queremos que sigan existiendo más desastres, o mejor dicho, más pérdidas en este caso. Yo preferiría irme netamente no solo en la parte de patrimonio, sino en la parte humana. Entonces, este sistema de alerta temprana nos ayudaría a poder evitar ese tipo de pérdidas que son tan valiosas para nosotros como es la vida humana. Así que regresamos luego a este bloque, Omar, para que hablemos del tema de alerta temprana y también otros temas que convergen dentro también del tema del niño costero. Estás escuchando Morlen Talks Podcast, el podcast de Morlen Studios. Regresamos en un momento.
¿Sabes qué tipo de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morlen Studios diseñamos estrategias de comunicación, producimos herramientas audiovisuales y musicales, diseño, diagramación y narrativa artística e implementamos metodologías de aprendizaje mediante guías y capacitaciones para todas las regiones del país. Todo dentro del ecosistema de proyectos de desarrollo en educación, salud, medio ambiente, migración y más. Para más información, ingresa a www.morlenstudios.com. Escríbenos a proyectos@morlenstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morlen Studios. Morlen Studios. Comunicamos, transformamos. Bien, bienvenidos nuevamente a Morlen Talks Podcast, el podcast de Morlen Studios. No se olviden, todos los lunes tenemos nuestra versión de Morlen News en nuestra cuenta de LinkedIn. Pueden encontrarnos como Morlen Studios. Ahí tienen información que va posiblemente a sumar a la información que ustedes también vayan revisando acerca del tema, no solamente nacional, sino internacional en aspectos de desarrollo. Morlen News, todos los lunes 3 de la tarde por nuestro LinkedIn. Nos encuentran como Morlen Studios. Bien, estamos en este caso, en el día de hoy con Omar Varillas, que nos está hablando acerca del tema de gestión de riesgo del agua. Hemos conversado ya acerca de cómo es que de repente necesitamos ubicarnos en espacios específicos para poder tener una mejor calidad de vida, estar prevenidos, el ciclo del agua también, y quedó un poco en el tintero terminar de hablar acerca del sistema de alerta temprana, porque también quisiera que conversemos sobre el caso de niño ociso. Vamos a hablarlo en esta parte del bloque. Omar, terminamos con la parte del sistema de alerta temprana. Sí, bueno, en realidad los sistemas de alerta temprana están normados en el país, están a cargo del INDECI, son mismos propios de lo que nosotros llamamos el ciclo de preparación frente a riesgos de desastres. La fase de preparación supone entonces generar este instrumento, que es el sistema de alerta temprana. En pocas palabras, es salvar vidas. El objetivo del sistema de alerta temprana está hecho para que, ocurrido un fenómeno, podamos nosotros activar precisamente el sistema y todo lo que lo integra para poder salvar vidas, reducir en mayor medida los impactos que esto podría generar. ¿De qué se componen estos sistemas? En realidad, los sistemas de alerta temprana, en general, digamos, los normados, tienen 4 partes, ¿no? Una primera parte muy importante es el conocimiento del riesgo. Tenemos que echar mano de alguna manera de las instituciones que son especializadas para poder comenzar a analizar lo que significan este tipo de fenómenos. Por ejemplo, el CENAMI, en el caso de los fenómenos hidrometeorológicos, el IMARPE. Entonces, en función de eso es que el primer punto o el primer elemento del sistema de alerta temprana es el conocimiento del riesgo. Ahí un elemento clave es el estudio de escenario de riesgo, es decir, cómo va a impactar ocurrir un tipo de fenómeno a cierto nivel, dónde va a impactar y los daños que podría ocurrir. Este es el estudio de escenario. Luego viene el monitoreo, es decir, el monitoreo permanente del riesgo. Las estaciones de control, las estaciones de monitoreo, la activación de los sistemas, por ejemplo, de vigilancia, etcétera. Luego viene la comunicación y la difusión, ¿no? Lo que nosotros llamamos todo lo que significa el monitoreo de los avisos, la difusión, por ejemplo, de cómo se va a activar una comunicación durante el momento, etcétera. Las sirenas, los avisos, en muchos momentos pueden ser ciertos avisos. ¿Recuerdan ustedes hace un tiempo venían mensajes por WhatsApp? Sí, exacto. Por ejemplo, ese es un sistema que forma parte, ese es un mecanismo de difusión que forma parte de ese sistema. Ese sistema que nos asustaba un poco más por el sonido que hacía que por lo que estaba sucediendo en ese evento. Exacto, de eso se trata, ¿no? De activar eso. Y bueno, luego viene la fase, obviamente, de la capacidad de respuesta, es decir, cómo nosotros podamos responder ocurrido un peligro. Todo eso se ensaya. Los simulacros forman parte precisamente de ese ciclo del sistema de alerta temprana. Simulacros ante tsunamis, simulacros ante avenidas, ante inundaciones, etc. Está perfecto que marquemos qué es cómo funciona un sistema de alerta temprana, porque así le podemos tener de repente un poco más de interés. Algunos, como te dije hace rato, te dije, asustaba más que esto. ¿Y por qué? Porque es un comentario recurrente el que se hacía. Pero
Recuerdo incluso que fue una semana antes de un temblor que hubo. Sin embargo, es importante que le prestemos atención a lo que tú comentas, que es ese sistema de alerta, pero también no sé, cuando hacemos de repente esos ejercicios ante posibles desastres, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque ya se viene, o mejor, se está poniendo esto en artículos de informativos acerca del niño oscilación del sur. Y es un tema nuevo para nosotros en cierto punto, que no estamos especializados en esto. Estamos hablando del niño global, que es un evento que ocurre cada cierto tiempo y que de hecho no ha pasado en el país hace como más de 20 años, según tengo entendido, y en el Pacífico tropical se origina ahí. El fenómeno se da cuando las temperaturas de la superficie del mar del Pacífico tropical, central y oriental específicamente, se vuelven más cálidas, ¿no? Este hecho puede causar fenómenos climatológicos en todo el mundo y sobre todo también, hablando en este caso, en nuestro contexto, en el Perú. Ahora, esto es otra cosa. Nosotros decimos, oye, tenemos a Yaku, luego viene el fenómeno del niño, ahora viene el niño global. ¿Cuándo vamos a terminar de estar ante ese tipo de fenómenos? No lo sabemos. Sin embargo, podemos estar prevenidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Omar, en este caso que tú puedes ver sobre el riesgo que tenemos desde el fenómeno del niño, que aparentemente viene en este abril y en este mayo, con este niño global? ¿Y qué incidencias podrían tener también en el país? Sí, primero creo que los científicos todavía están analizando la relación entre el fenómeno que le hemos llamado Yaku, que erróneamente le hemos llamado ciclón, en realidad es un punto de Ah, mira, baja, exacto, o sea, no es un ciclón como los que conocemos del norte, que provocan estos huracanes, etcétera, ok, ¿no? ok. Entonces, sí genera obviamente un tipo de oscilación así circular, digamos, de vientos que se van calentando y que este calentamiento obviamente va generando pues esa evaporación que digamos, a la masa de nubes que ya existen, pues digamos, la satura mucho más y Ujú. con eso es que se incrementó la precipitación, ¿no? Entonces, la relación entre lo que nosotros hemos llamado el ciclón Yaku, en realidad es un fenómeno de una zona de baja presión, ¿ok? Ujú. El fenómeno del niño que ahora se va a presentar a partir del el niño costero, entre comillas, que ahora se va a presentar quizá en el otoño, un fenómeno otoñal y que puede incluso pasar más allá del invierno este año, y lo que llamamos el fenómeno global. Se están haciendo los escenarios si hay una conexión entre ellos. Y eso tiene que ver básicamente con digamos, las lecturas que se vienen analizando respecto a los vientos. Son muchas variables, pero sobre todo vientos y temperaturas del mar, hacia dónde se están moviendo las temperaturas del mar. Pero un concepto básico es entender muy bien cómo es que se conforma, cómo se va dando este fenómeno del niño. Lo primero que hay que recordar es que nosotros tenemos en el país, hablando del Perú, pues una corriente que viene desde el sur hacia el norte, que es la corriente peruana, y que obviamente viene acompañada de estos vientos alisios del sur, que vienen vientos fríos. Estos vientos fríos contrarrestan pues las aguas calientes que vienen del norte y Ajá. las enfrían. Al enfriarlas, obviamente la superficie del mar se vuelve un poquito más fría y la temperatura o el mar caliente, la fase caliente, se va hacia el lado de el Asia, ¿no? Hacia el lado del Asia o hacia el lado del continente que está hacia el lado Australia, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Hay momentos donde estos ventos alisios son muy débiles, con lo cual, pues, no son suficientes como para empujar estas aguas calientes. Y las aguas calientes que están al otro lado del mundo, de Australia, retornan. Y retornan generando, obviamente, eso que llamamos nosotros el niño, ¿no? Ese niño es lo que produce, y se llama el niño casualmente porque, curiosamente se bautizó en Perú, o sea, en diciembre aparecía y los pescadores sabían de esto y le llamaron el niño porque venía precisamente pues en la época de Navidad. En la época de Bueno, Navidad, claro. entonces eso es lo que ocurre siempre. Bueno, lo que está pasando ahora es que el calentamiento, o sea, se está dando, es que esta oscilación ya es mucho más general y se están incrementando zonas de mayor temperatura en el mar, con lo cual se habla de este niño global. Hablar de un niño global, todavía se están leyendo ahí los escenarios. Esto es definitivamente la lectura más inmediata, es la lectura satelital que el CENAMI va acompañando junto con las otras instituciones de investigación, pero en el caso de Perú, sobre todo el CENAMI,
y van viendo pues cómo es que la temperatura del mar se puede estar calentando, ¿no? Se espera que haya un fenómeno, digamos, retroactivo, en el sentido de que puedan venir aguas frías que de alguna manera amengúen eso, pero por ahora no. Estamos hablando de que podemos llegar este año a temperaturas de 26, 27 grados, que sí ocasionaría, sobre todo este año, un fenómeno fuerte de precipitaciones en la costa, digamos, norte, incluso hacia la zona de Lima y un poquito más allá, ¿no? Ojo, perdóname que acá hay un problema que estás diciendo. Dices, no sabemos todavía si eso se va a dar porque están en estudios. Entonces aquí también debemos puntualizar en algo. No esperemos a que esto se dé para poder estar preparados ante ese tipo de fenómenos que nos pueden, pues, volver a hacer lo que acabamos de ver con Yaku, e incluso en otros Es, niños. Eso es importante que puntualicemos, perdón Omar, que haga énfasis en esto porque me parece que tenemos esta cultura de vamos a ver qué sucede hasta el final, hasta el último. Luego vemos al siguiente día, luego de estas lluvias que usualmente pasan muchas veces en la costa, que se abarrotan las tiendas que venden insumos pues, ferreteros, digamos, ¿no? Calaminas, lo que necesitamos pues para poder menguar un poco el desastre de nuestras casas costeras, a veces. Porque es. usualmente en la sierra están mucho más preparados ante no sé, hasta estos dos aguas, de repente que casi no hay en la Ahora, costa. ahora, Roy, sí debo corregirme. Es relativo decir no sabemos si va a pasar. O sea, de que Ujú, va a pasar, va a pasar. Lo que no sabemos es la intensidad. Me corrijo ujú, en eso. ¿Ok? ok. Y va a haber cierto impacto. O sea, de hecho, hablar de un patrón normal ya no es fácil, Ujú. ¿ya? Pero lo que estamos viendo es la intensidad. Entonces, ahí ya estamos, los modelos siguen ahí generándose. Entonces, solamente para estar un poco más prevenidos, aquí también iba mi siguiente pregunta. ¿Qué portales, qué espacios en Internet podemos tener de forma gratuita? Nos los comentó un poco un invitado que tuvimos también desde Predes, también nos habló acerca de unos portales, nos facilitó. Desde tu lado, no sé si son los mismos, ¿qué portales o fuentes informativas podemos tener para ver, a ver, qué podría estar sucediendo cerca al lugar donde yo vivo? Definitivamente los más oficiales, ¿no? Los más oficiales son el Cenami, entrar a la página web del Cenami o al Facebook del Cenami y poner avisos y alertas Cenami, Ujú, ¿ok? Lo otro es el INDECI hay que estar entrando, yo diría, por lo menos cada 2 días, cada 3 días, ujú. porque ahí también está comenzando, el Cenami lo que hace es genera la información y el INDECI declara la alerta. ¿Ok? Entonces, quien genera el aviso es el CENAMI y quien declara la alerta es, obviamente, el INDECI en general. Pero también depende del sector. Si es que hay fenómenos que van a afectar la agricultura, ¿ok? Entonces es el sector agrario quien normalmente está monitoreando esto desde su oficina correspondiente de gestión del riesgo. Cada sector tiene su oficina de gestión del riesgo, ¿no? Definitivamente yo diría el Cenami, el INDECI, esas dos, y si estás cerca al mar, si eres un poblador costeño, si eres un pescador, etcétera, el IMARPE, ¿no? Estar constantemente, digamos, mencionados esos avisos y alertas. Cuando ya se activan los riesgos, los peligros, definitivamente es el INDECI, y ahí habría que ver también cómo están los portales de los propios gobiernos regionales y locales, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel nacional existe una estructura de la gestión de los riesgos de desastre. A nivel nacional está el COEN, el Centro de Operaciones de Sí. Emergencia Nacional, ¿no? Ahí el gran actor es el Ministerio de Defensa con su Que está bien COSES. equipado, ¿no? El COENS está muy bien implementado. Claro, el COEN es en este momento, digamos, la entidad oficial que coordina con todos los sectores. El COEN es un espacio, no es una entidad tal per se, es una plataforma que está liderada por el Ministerio de Defensa, la PCM. Ujú. Ellos son los que convocan a los diferentes actores, incluyendo en muchos casos incluso a, digamos, gobernadores regionales, ¿no? O a representantes regionales. Y a nivel regional existen los COER. Por ejemplo, yo me encuentro ahora en Ancash, ya se activa de manera permanente el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash. Igual nos convocan o convocan a todos los actores que tienen que ver con la temática y generan estos avisos y alertas. Creo que tenemos demasiado todavía por
seguir partiendo en la información. Hay mucho que hablar con respecto al tema del agua, la gestión del agua, cómo evitar desastres relacionados con el tema del agua. También cómo es que eso, nuestra misma cultura, pues aún todavía se vuelve muy reticente o es muy reticente a estos cambios y esperamos usualmente a última hora para poder, a ver, vamos a ver qué sucede esta vez y vamos actuando con base en ello. Claro, definitivamente eso también depende mucho de cuánto recurso tengamos para poder movilizarnos, ¿no? A nivel familiar, a nivel de barrio, a nivel de comunidad. Eso también y sabemos que eso incide mucho en esa toma a veces de decisiones. Pero también hay una cuota de película de acción. Vamos a ver qué sucede en el trámite. Creo que eso también está siempre en nuestra cultura latente, ¿no? De manera que debemos ir maniobrando eso de una manera tal vez un poco más positiva. Omar, amigo, hemos hablado hoy día acerca de la gestión de riesgos del agua, hemos visto también el tema de prevención en desastres, hemos hablado también, justo lo que tú mencionas, qué instituciones nos pueden dar información gratuita, ¿verdad? Hemos hablado un poco acerca del niño costero, el niño global. Hay muchos temas más todavía que están relacionados a esto, incluso, no sé, de repente podríamos hacer luego una conversación tal vez un poco más dirigida al tema de agricultura. Te lo digo porque he conversado hace poco con una amiga que me habla acerca de cualquier persona que desee invertir en algo su capital en algo, esto lo ha visto perdido con el tema que ha sucedido hace poco, por ejemplo, por Chavimochic. Entonces, en algunos aspectos, necesitamos todavía ampliar esta información. ¿Por qué? Porque la idea es de que podamos sacar información a las personas de pie, como tú, como yo, que necesitamos saber un poco más de ello. Así que no sé si deseas que englobemos estos contenidos en una frase final, en un consejo final, tal vez de tu parte. Sí, bueno, definitivamente eh, va a haber un fenómeno que va a afectar este año al país y posiblemente en los siguientes años. Yo diría tres claves. Lo primero es pensar prospectivamente en adaptarnos, en ir preparándonos para los futuros escenarios de este tipo de riesgos. Lo segundo es prepararnos inmediatamente para lo que va a pasar este año. Una acción colectiva a nivel familiar, a nivel vecinal. Yo hablé de sistemas normados, de sistemas de alerta temprana, pero también hay sistemas de alerta comunitarios. Hay que activarse, hay que proteger nuestras viviendas Sí. para este año, hay que prepararnos para la inundación, hay que ver las zonas de evacuación, hay que ver las condiciones de dónde vamos a evacuar, dónde vamos a atender. Entonces, sería adaptarnos, prepararnos e informarnos. Hay que informarnos permanentemente, ver, tomarle un poquito de atención a la noticia cuando comienza, digamos, obviamente a propalarse. Y un tema que parece poco, pero que últimamente es un vicio, ¿no? Cuidado con, con la información falsa, ¿no? Los fake, ¿no? Que Sí. mucho discurre por esto, a veces también somos demasiado alarmistas, no. Sí es cierto, el riesgo trae, digamos, o toda emergencia trae sus desastres, pero creo que lo peor que podemos hacer es actuar con alarma o generar nosotros las propias alarmas. Tomar con calma las cosas, tomar con la prudencia necesaria, tener una nueva cultura de convivencia respecto a dónde estamos, cómo estamos expuestos, qué tipo de riesgo, cuán sensibles somos a determinados desastres que puedan afectar nuestra vida, ¿no? Va a ser el futuro. El futuro de la humanidad es convivir con permanentes escenarios de riesgo de desastres. Y ese futuro significa adaptarnos y prepararnos, no queda otra. Qué interesante lo que dices. El futuro es aprender a convivir con ello. Es súper interesante esto con lo que terminas porque nos dice o nos pone en la alerta un poco que esto de alguna otra manera no sé, se está normalizando dentro de nuestro mismo espacio porque somos nosotros, el ser humano, quien ha provocado pues que esos cambios se susciten también a través del tiempo, de la historia. Entonces somos nosotros también quienes deberíamos poner este pie derecho hacia adelante para poder estar al tanto y accionar conjuntamente con lo que estamos haciendo. Omar Varillas, jefe del Proyecto de Fortalecimiento Local, FOGEL de CARE Perú. Gracias, Omar, nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Deseamos que tengamos una conversación más extensa, más acerca del agua, tal vez en otros aspectos que el día de hoy no hemos podido conversar del todo por un tema de tiempo. Te agradecemos tu tiempo, tu agenda. Esperamos volver a tenerte en este programa. Muchas gracias. Un abrazo. Qué gusto.
Gracias a nombre del equipo de Morning Talks Podcast. Ya saben que pueden encontrar nuestro contenido tanto en YouTube como en Spotify. En YouTube nos pueden ver, en Spotify nos pueden escuchar, como mejor se te acomode la plataforma. Tenemos contenido exclusivamente también que ponemos en YouTube, que no compartimos en Spotify, para que tengamos información transmedial que puedan complementarse uno a otro según tu plataforma favorita. Y también puedes escribirnos a podcast@morlenstudios.com para poder sugerirnos temas, comentar o de repente también acercar tu proyecto que esté relacionado a las ODS. A veces que estamos, ya decimos que las ODS son un poco más familiares para nosotros porque cada vez lo estamos conversamos más acerca de esos temas y ya entendemos cuán importantes son para nosotros porque estamos sujetos de manera directa o indirecta en distintos aspectos de las ODS a nivel mundial. Esta agenda que al 2030 esperemos que vaya mejorando pues para todos nosotros. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Mi nombre es Roy Flores, su piloto de siempre. Nos vemos en el siguiente episodio de Morning Talks Podcast. Hasta luego. Gracias por unirte a la tripulación de Morning Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morning Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a podcast@morlenstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Morning Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morlen Studios.